En el Salón de Actos de Cajasur y auspiciado por la editorial La Esfera de los Libros, se presentó el libro Trump y la caída del Imperio Clinton, del periodista y presentador Vicente Vallés. Para su puesta de largo en Córdoba se puso el evento en manos del rector de la Universidad Loyola Andalucía, Gabriel Pérez Alcalá. La trama fundamentalmente habla de por qué la señora Clinton no ha ganado las elecciones y ha sido una sorpresa, y por qué el presidente Trump es ahora el presidente Trump. Y fundamentalmente termina el libro haciendo muchas preguntas que tienen que ver con por qué es. El libro se lee de un tirón, pero no es conveniente leerlo de un tirón, hay que leerlo un par de veces porque se puede releer. Porque en medio de la trama hay también un hilo conductor que está en los medios de comunicación. La trama del libro, de esas elecciones, de la elección de Trump versus Clinton, tiene debajo una preciosa segunda lectura, que son los medios de comunicación y el papel de los medios de comunicación. Todavía de lo más conocido, de lo más desconocido, de lo que más me ha aportado el libro ha sido aquello que yo no conocía, que era fundamentalmente todo el trabajo que han hecho los medios de comunicación británicos, digo norteamericanos, empezando por la cadena Fox y el grupo Murdoch, a favor de la ultraderecha republicana norteamericana, que ha sido la base de la que ha saltado al poder el presidente Trump. Hay aquí también una historia periodística, una historia de los medios, y hay una historia de cómo los medios se han ido deconstruyendo dentro de los Estados Unidos y han dejado de ser los referentes mediáticos o los referentes políticos dentro de la cultura política norteamericana. Hay muchas más tramas, hay incluso un capítulo que tiene que ver con la presidencia del presidente Clinton, especialmente la affaire Lewinsky, y tiene muchos más temas que ponen de actualidad, y en 302 páginas lo que ha sido la historia reciente de la política norteamericana, vista alrededor de una campaña electoral que ha terminado con la victoria del presidente Trump. Cuenta Vallés que ante la sorpresa y la incredulidad por salir ganador Trump, tuvo que reescribir el libro. Fallaron los sondeos y las encuestas, y él, en este libro, analiza los porqués. No se me ocurre qué escribir sobre Japón, por mucho que haya estado allí. Sí, es muy interesante, he leído mucho antes de ir, precisamente para estar familiarizado con el país y para aprovechar bien el viaje, pero la verdad me cuesta imaginarme sentándome delante de la pantalla del ordenador y escribir un libro sobre Japón. Digo, te cambio la idea. ¿Qué tal si escribo algo sobre las elecciones americanas? Que falta un poco más de un año para que sean las elecciones. Y entonces pareció, se escribe mucho sobre las cosas americanas y tal. Digo, sí, pero estas elecciones van a ser diferentes, le dije. Estas elecciones, si las ganan, como parece, Hillary Clinton, la vuelta del matrimonio Clinton a la Casa Blanca va a ser un acontecimiento increíble, ¿no? Que 16, 17 años después de la salida de la Casa Blanca del matrimonio, vuelven a la Casa Blanca cambiando los roles, ella de presidenta y él de, no se sabía muy bien qué nombre poner todavía, si primer caballero o qué, la primera mujer presidenta de los Estados Unidos en la historia, sensacional. Pero es que si gana Donald Trump no te quiero contar la historia que va a ser esto, ¿no? Todavía en aquel momento en el que hablábamos, Donald Trump acababa de anunciar su candidatura para las elecciones primarias, pero nadie pensaba realmente que tenía muchas posibilidades, de manera que hablamos de Trump como una opción, no como la única opción de los republicanos. De hecho, en aquel momento se daba por seguro que quizá el candidato iba a ser Jeb Bush, y que tendríamos un tercer Bush posiblemente aspirando a la Casa Blanca, lo cual, desde el punto de vista de un libro en aquel momento, era también muy interesante. Imagínate que vamos a tener otra vez o un Bush o un Clinton en la Casa Blanca, ¿no? Sensacional para escribir. Bueno, al final estamos aquí con Donald Trump sentado en el despacho oval de la Casa Blanca y con un libro que el 8 de noviembre, que fue el día de las elecciones, era bastante distinto de esto que está hoy en las librerías. Tuve que cambiar en torno al
70% del libro. Bueno, más que cambiarlo, añadirlo, porque en realidad una buena parte del libro está escrito y está guardado en un cajón, porque ya no tenía tanto sentido. El resto lo tuve que escribir de una manera... Bueno, tuve que ampliar todo lo que... Había escrito bastante sobre Donald Trump, de hecho, pero tenía que escribir mucho más de lo que había escrito para el libro, y una parte de lo que había escrito sobre los Clinton, lógicamente, ya no tenía el mismo sentido, el mismo interés, y por eso al final lo centramos mucho más, lógicamente, en la figura de quien es hoy el presidente de los Estados Unidos. La trayectoria de este periodista, que lleva cubriendo noticias políticas de Estados Unidos desde hace ya muchos años, le da solvencia para escribir un libro de un presidente que lleva tan poco tiempo gobernando, pero que tanto ruido está haciendo. De manera que ese ha sido, digamos, un viaje muy interesante y muy complejo, con mucho escrito que no sirvió y mucho escrito cuando decía el profesor que es un libro escrito de una manera muy periodística, no puede ser de otra manera, por dos motivos. Primero, porque no sé escribir de otra forma que no sea de una forma periodística, por pura deformación profesional, pero por otro lado es que estaba casi escribiendo sobre la marcha, los hechos sobre la marcha, y el libro efectivamente llega hasta las elecciones y un poquito más. Quien lo lea encontrará cosas que han pasado después de las elecciones todavía, en las semanas inmediatamente posteriores a las elecciones del 8 de noviembre. Lo que he pretendido con este libro es explicar para el público español, básicamente, aunque ya, bueno, me llamaron de la editorial otro día y una editorial de Argentina ha comprado los derechos para Argentina, Uruguay y Chile, lo cual me resultó muy sorprendente, pero bueno, me alegró mucho. Pero está escrito sobre todo para explicar a un lector español que lógicamente no tiene el nivel de conocimiento que un lector americano sobre las cuestiones americanas, por mucho que esté interesado, pues lógicamente no tiene ese nivel de detalle, porque no lo vive día a día, explicarle qué ha pasado. ¿Quién es Donald Trump? Por un lado, presentar en sociedad aquí al nuevo presidente de Estados Unidos, su historia personal, su historia empresarial, su historia cortísima política, que también tiene algunos detalles, porque bueno, esta es la primera vez que realmente ha llevado hasta las últimas consecuencias su deseo de ser presidente de Estados Unidos, pero ya hizo amagos anteriormente, un par de amagos, uno un poquito más serio, otro menos serio, pero amagos en cualquier caso, y tratar de explicar por qué lo que no iba a ocurrir ha ocurrido, o lo que todo el mundo pensaba que no iba a ocurrir porque no podía ocurrir, finalmente sí ha ocurrido. Y hay la verdad, muchas variables que hay que tener en cuenta. Hay un capítulo final que yo siempre digo, si no les interesa a ustedes todo lo anterior, lean sobre el último capítulo, que es la mejor es la mejor parte del libro, porque no la he escrito yo, sino que es una sucesión de explicaciones de americanos que han votado a Trump diciendo por qué lo han hecho, qué les ha llevado a votar a Donald Trump. Y hay, no sé, hay varias decenas de ciudadanos americanos que ahí explican por qué han votado a Donald Trump. El resto del libro también tiene su interés, pero esa parte ciertamente merece mucho la pena. Va a quedar el periodista, no va a ser autor de novela negra. Uno que quiere ser periodista tiene que contar las cosas como son, y esto no les voy a engañar, aunque sea un libro escrito por mí mismo. Esa parte tiene mucho interés, la verdad, por el hecho de que llegas a la raíz. Además, muy simple, porque no son explicaciones largas, son simplemente declaraciones muy breves. Yo he votado a Trump por esto y por esto, en 2 frases, en 3 palabras. No son grandes explicaciones sesudas, largas, no. Es muy sencillito, muy fácil. Las explicaciones son simples porque son dadas por personas que no son todos ellos catedráticos de universidad, son personas normales que tienen derecho a voto y que por supuesto votan lo que les da la gana. Dice Vicente Vallés que Trump decidió ser presidente de Estados Unidos el día que Obama bromeó sobre esa posibilidad en la cena de corresponsales que se hace al nombramiento del nuevo presidente. Señores, pues ni una broma más.